versículo 1. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 1, verso 1. Hemos considerado en alguna otra ocasión este tema, pero vamos a ver que hoy está más amplificado, porque el Espíritu Santo siempre da revelación. La revelación es ver donde no se ve. Eso es revelación. Por ejemplo, antiguamente, para tomar fotografías teníamos que tener una cámara que tenía un rollito adentro. Y ese rollito, para poder ver el contenido de todas las fotografías que se tomaron, se tenía que llevar a un revelado. Quiere decir que estaba ahí. Estaban ahí las fotografías en una dimensión diferente, en los negativos. Pero cuando lo llevábamos a que las revelaran las fotografías, nos las enseñaban a todo color y nos podíamos dar cuenta cómo habían salido las fotografías. Pues el Espíritu de Dios tiene revelación de su palabra. Y no va a ser en negativo, sino a todo color, a su nombre. A todo color, ¿por qué? Porque deja a Dios que utilice usted su mente, y su mente tiene la capacidad para imaginar. Así que vamos a usar también la mente hoy, para ver este relato que viene aquí. Mientras usted lo ve proyectado en la pared, póngase de pie si es tan amable, por favor, para leer estos versos. Vamos a estar leyendo desde el verso primero al verso número 7. Y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos en la proyección? Amén. Bueno, Jueces, capítulo 1, verso 1, dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá, y he aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos, y yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Besec, pero lo persiguieron y lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Besec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Dios mío, que tu palabra revelada pueda ser poderosa, Señor, en esta mañana, para penetrar en nuestras vidas, Señor, por nuestros oídos, pero danos fe, Señor, para aplicarle a tu palabra en el sentido en el que tú hablarás a nuestra vida. Pues creemos, Señor, que tu palabra, que salió de tu boca y que fue dictada, y que hombres como Josué y como los jueces y como los reyes escribieron, esa palabra ahora tú la llamas una palabra viva, porque salió de tu Espíritu Santo. Permite, Dios mío, que tu palabra se haga vida en nuestro interior, en nuestro ser espiritual, y podamos crecer por ella de una manera conociéndote a ti y dándote honra con nuestra sumisión a tu voluntad. No buscamos un Dios que se acople a nuestro gusto. Queremos acoplarnos a hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si es tan amable sentarse. Surge unas preguntas de esta porción bíblica. Aquí se mencionan unos reyes que dice que les cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Y esto lo hicieron en estos tiempos, después de que había terminado la vida de Josué. Usted sabe que Moisés tuvo un sucesor, Josué, y después siguió el sistema de los jueces. Y entonces surge esta situación, que se encontraba el pueblo por tribus. En las tribus estaban bendiciones que Dios le había dicho a Josué que repartiera
a todas las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob vinieron a ser las 12 tribus de Israel. Y entonces cuando ellos están ahora ya sin el liderazgo de Josué, se encuentran con que tenían que pelear una batalla contra los cananeos y los fereceos. Y en medio de ese ámbito, de ese reino, encontraron a uno que se llamaba Adonibesec, que era el rey principal de esas poblaciones. Y estos representan enemigos de Israel o enemigos del pueblo de Dios. Nosotros, por venir a la iglesia, por venir a escuchar la palabra de Dios, generamos que se provoquen enemigos que a veces tratan de impedir que nosotros podamos seguir avanzando en el camino de Dios. Estas batallas que ellos pelearon literales, para nosotros ahora son espirituales. ¿Por qué? Porque aquellos murieron, pero el espíritu de esos seres se sigue moviendo en la dimensión espiritual y sigue afectando a toda aquella persona que quiere entrar en los niveles de espiritualidad para estar en comunión con Dios. Los enemigos que tenemos no son carne y sangre. Ahora nuestras luchas son espirituales. Y es por ello que la Biblia está escrita de una manera que tuvo que ser el principal creador de todo lo espiritual, que es Dios. Entonces, cosa curiosa, pero hasta los brujos y hasta los satánicos les da por leer la Biblia. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios es el Padre de todos los espíritus. Y en Él hay verdades que son claves en la vida para que nosotros podamos salir triunfantes cuando las recibimos de parte de Él, no de parte del enemigo. Porque cualquiera puede aprender también del diablo, pero no se trata de eso, porque acabaríamos en una gran ruina. ¿Pero por qué? Porque para Él está preparado el lago de fuego y sus seguidores. Pero nosotros venimos a buscar por medio de Cristo, y para Él está la vida eterna y nos la ha compartido a los que somos sus seguidores. Así que la dimensión espiritual puede estar segura cuando nos metemos a buscar de Dios. Gloria a su nombre. Entonces le dice: mira, quiero que vayan a una batalla. Y Dios les contestó, porque Dios es un Dios que está vivo pero habla. Todavía hoy en día Dios sigue hablando. Hoy escuchamos palabra profética. Y usted va a ver cómo los dones del Espíritu Santo se mueven en el ámbito donde se encuentra Dios. Amén. Entonces, dice que surgió esta pregunta: ¿hemos de ir a pelear contra los cananeos? Y entonces le dijo el Señor: Judá subirá primero, porque esa es la alabanza. Judá quiere decir alabanza, alabaré a Dios. Por eso es importante siempre en nuestras reuniones que haya cántico, que haya alabanza, que haya algo que propicie el ambiente de Dios. Porque durante los días de la semana sí buscamos al Señor, por no igual que cuando venimos aquí a la iglesia. Porque yo no creo que haya alguna de las personas de la iglesia que haga un culto como lo que se hace aquí, para estarle cantando a Dios. No lo podemos hacer, porque sí le cantamos, pero no así tan extensamente como en medio de la iglesia. Pero eso tiene un propósito, no nomás es hacer tiempo. Ese tiene un propósito, es atraer la presencia de Dios. Y entonces dice que Dios le dijo: va a subir Judá primero. Y entonces Judá fue con Simeón y le dijo: sube conmigo y vamos a pelear y vamos a ganar, porque Simeón significa obediencia, el que oye y obedece. Entonces hay dos cosas importantes: la fe que nos lleva a cantarle a Dios, y la fe que nos lleva a obedecer a Dios cuando escuchamos su instrucción. Así que hoy va a contar en usted la porción de Simeón, porque ya hizo la de Judá, ya subió a pelear la batalla. Usted no se da cuenta, pero se derribaron potestades que están en los aires, causando todos los crímenes que existen en las ciudades. Pero cuando se alaba a Dios, se abre el panorama, y entonces una escalera Dios la pone y bajan ángeles. Y no que ellos necesiten escaleras, pero es una ilustración para nosotros de que hay contacto con el reino de los cielos. Entonces, ya una vez que hemos abierto, porque todos participamos de la adoración, del cántico, y se abrió el cielo, y si no hubiera llegado la palabra profética. Entonces llega la palabra profética, y profética es una señal de que se abrió el cielo. Pero ahora viene la otra parte, que ahora vamos a hacer la parte de Simeón. Diga usted: tengo oídos para oír, y para obedecer la palabra de Dios. Yo también. Amén.
Entonces dice que se encontraron con un personaje que se llamó Adonibesec, y dice que él se les escapó, pero cuando iba huyendo fueron, lo alcanzaron, lo agarraron, lo cautivaron y le cortaron los pulgares de sus pies y de sus manos. Y entonces dice ahí que él mismo llegó a una conclusión. En el verso 7 dice: Adonibesec dijo: no vino a decirle ninguno de los de Simeón ni de Judá ni del pueblo de Dios, sino que él mismo llegó a la conclusión de que a 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, dice que recogían migajas debajo de su mesa. Y dice que como yo he hecho, dice ahí, así me ha pagado Dios, y lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Entonces, quiero hablarle un poquito acerca de estos 70 reyes. Estos 70 reyes a los que él mismo dice que les cortó los pulgares de sus manos y de sus pies. Esto, note usted, que él dice: Dios me ha pagado de esta forma, porque como yo he hecho, me ha sucedido. Ahora, nosotros tenemos, hermano, en la Biblia, palabras como, por ejemplo, Abdías, capítulo 1 y verso 15. Abdías, capítulo 1, verso 15. Y fíjese cómo dice este texto. Cuando usted lo vea, me da un amén. Dice: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, ¿qué? Te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Ay, hermano, hay una responsabilidad en nuestra vida. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana, podemos hacer lo que queramos hacer en esta vida, pero dice este principio que Dios tiene establecido y está hecho para todo el mundo, para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Dios. Para cualquier persona está este principio que dice: como tú has hecho, así te van a hacer. Y Jesús tiene una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 38. Fíjese cómo dice el verso 38. Cuando usted lo vea, me da un amén. Lucas 6, 38. Amén. Dice: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán sobre vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Entonces son principios que Dios tiene en la vida, de que las cosas que uno haga, buenas o malas, van a repetirse en nuestra vida como una recompensa por lo que uno hace. Así que nos conviene mejor hacer lo bueno. Por eso dice: dad. Cuando tú das, por ejemplo, usted vino ahora y dio, dice el Señor en su palabra, y te será dado. Pero dice, una medida que va a estar ahí, dice, buena, que va a estar apretada. Cuando usted agarra, por ejemplo, una vasija y le pone harina para hacer un pastel, y la harina queda así como sueltita, pero cuando está apretada, le cabe más. ¿Sí? Entonces Dios, cuando dice que si tú das, te va a dar una medida buena, apretada, quiere decir que para que tengas suficiente para que no te falte. Apretada, la va a agarrar el Señor, su vasija en tu vida, y le va a hacer el Señor así que sientes que te pegan acá arriba, es que te están dando tu medida apretada a su nombre. Apretada y remecida, porque también así se le hace para que se siente bien, y rebosante. ¿Cuántos quieren esa clase de medida? Hay una llave. Dice: dad y se os será dado. Hasta hay una canción, ¿verdad? Hay una canción que canta un americano morenito que se llama Ron Canoli, y habla de eso. Entonces dice: y porque con la medida que tú des, se te va a volver a dar. Las cosas buenas es bueno recibirlas, pero que como que fue y le cortó los dedos, también se los cortaron a él. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué tuvieron que hacerle eso a esta persona? Entonces dice que él había matado a 10 reyes. Y dice, perdón, no 10, 70 reyes. Ahora, el número 70
en el lenguaje de Dios tiene un significado que yo quiero compartir con usted. Porque, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, verso 9, cuando usted lo vea proyectado, me da un amén, para que yo lo pueda leer junto con usted. En Éxodo capítulo 24, verso 9, dice la escritura: y subió Moisés con Aarón y Nadab y Abiú, ¿y cuántos? 70 de los ancianos de Israel. Entonces el número 70 está identificado con autoridad y con poder de gente madura, con madurez. Y por ejemplo, en el capítulo 15 y verso 27 de este mismo libro, Éxodo 15, 27, fíjese cómo dice aquí acerca de este número 70. Y dice, cuando lo vean me da un amén. Éxodo 15, 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Y cuántas palmeras? 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. El pueblo de Israel llegó a un lugar que se llamaba Elim. Y en Elim significa árboles grandes o palmeras grandes. Entonces, el número 70 es identificado en la Biblia con un poder, con un gran poder que Dios da para poder hacer un liderazgo. Ellos eran reyes. A cada rey, Dios pone reyes, quita reyes en todas las naciones. Aunque el gobernante sea bueno o sea malo, no hay gobernante que no esté en posición de gobierno que no haya sido aprobado por Dios. Y cuando sube un mal gobernante y un hombre que va a hacer mucho estrago en el pueblo, es porque el pueblo está recibiendo lo que merece. Este pueblo está recibiendo lo que merece con Donald Trump. No podemos pelear con Dios por ello. Va a hacer lo que tiene que hacer. Nos guste o no nos guste a los hispanos, va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esta nación se lo merece, no usted, ni yo. Pero va a pasar lo que tiene que pasar. Y siempre tenemos que orar para que se cumpla el deseo del corazón de Dios. Y si tiene que sacudir esta nación, la va a sacudir. Y usted y yo tenemos que nomás decirle: Señor, líbranos. Líbranos a nosotros, ¿verdad? Pero va a suceder lo que tiene que suceder. Entonces, el número 70, dice la escritura que ellos, cuando llegaron a Elim, se encontraron con que había palmeras. ¿Qué significa la palmera? La palmera es un árbol que tiene dátiles. No son las palmeras de cocos. Porque en el desierto no hay palmeras de cocos, hay palmeras de dátiles. Y esas palmeras que estaban ahí eran grandes. Pero dice, hermano, que Jesucristo envió primero 12 discípulos que después los llamó apóstoles. El número 12 tiene que ver con la autoridad apostólica. Y el número 70 tiene que ver con la autoridad profética, con los profetas. Por eso es que dice que Débora se sentaba debajo de su palmera y toda persona que quería consultar a Dios subía con ella y ella les daba la palabra. De ella salió una palabra para que empezara el ministerio, el de Císara. Cuando llegó y iba a ver la batalla que iba a pelear el pueblo de Israel, entonces tuvieron que acabar con este reino que estaba ahí. Pero vean Números capítulo 11 verso 25, y aquí vamos a ver específicamente y bien claro que el número 70 tiene que ver con la autoridad profética. Dice Números 11, 25, cuando lo vean me dan un amén. Dice: entonces el Señor descendió en la nube. Quiere decir que cuando se alaba a Dios baja una nube y ahí está la presencia de Dios. Amén. Y dice: descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y lo colocó sobre 70 ancianos. ¿Quién era Moisés? El profeta de ese tiempo. Nunca hubo un profeta tan afamado en aquellos tiempos como Moisés, pero vino alguien mejor a su tiempo, Jesucristo, y él es el profeta de los profetas. Entonces dice que tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo repartió en sus ayudas en 70 ancianos. Y entonces esos ancianos, cuando reciben el espíritu de Dios, miren lo que dice, que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Eso que usted escuchó ahora se llama profecía. Cuando llega el Espíritu de Dios, se mueve la profecía. Donde no hay profecía,
El Espíritu no está dejándolo que se mueva como Él quiere. Por eso nosotros le decimos, ven y haz como tú quieres aquí en la casa. Porque si surge la visión profética y surge la palabra profética, vamos a ser guiados por el Señor. Y Él que conoce el ámbito espiritual sabrá por dónde llevarnos. Nosotros tenemos una mirada muy limitada a las cosas terrenas, pero Él tiene los ojos abiertos a la dimensión espiritual y sabe por dónde guiarnos. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en medio de nuestras reuniones. Porque cuando vino el Espíritu de Dios, dice que Dios lo agarró, lo repartió en los 70 ancianos. No agarró pollitos. Ancianos. Que es gente madura. Y no se refiere a edad cuando se está hablando de anciano, porque era gente madura en lo espiritual. Es gente que sabe honrar las cosas espirituales. Es gente que sabe cerrar los ojos cuando se pide que se cierren los ojos. Es persona que sabe levantar sus manos cuando dice levante sus manos. Es sumisión, sujeción voluntaria. ¿Por qué? Porque saben que ha creído. Al que no vemos, pero que le obedecemos. Usted ha obedecido a Dios viniendo a la iglesia hoy. Déjeme decirle, cosa buena ha hecho. Hemos hecho, porque yo también vine. No es mi espíritu el que está aquí, soy yo. Pero dice que estos 70 comían debajo de la mesa de Adoni-Bezek migajas. ¿Qué tiene que hacer un hombre de Dios recibiendo migajas del enemigo? Nosotros no podemos llegar a estar recibiendo migajas del enemigo. Mire, las migajas son ricas. A mí me encantan las migajas de las conchitas. Cuando va uno a la panadería y se trae su bolsita de pan dulce y se come sus conchitas de chocolate y se le caen las migajas, uy, eso es el mejor festín, hermano, cuando agarra la bolsita así y se las saca uno rico. Hay quienes las tiran y yo me las disfruto. Un día era niño, hablando de migajas, un día estaba yo niño y a mí me mandaron a una escuela en Tijuana. Y entonces pues no había dinero en mi casa, entonces siempre andaba como el chavo, ¿verdad? Con ganas de comer una torta de jamón, pero un día me encontré 10 centavos y fui y compré una bolsita de papitas. Y como a mí me gustan las migajas, las empecé a hacer así. Así hacer las migajas. Y cuando lo abrí, ¡pum!, que se cayó. Me quedé con las meras ganas. Porque es que yo disfruto las migajas. Pero en este sentido, en el sentido espiritual, es terrible andar comiendo migajas del enemigo. Porque como somos ya hijos de Dios, no somos para andar siguiendo las enseñanzas del enemigo, aprendiendo de brujería ni de cosas de esas. Pero las migajas a veces nos llegan. ¿Y qué andaban haciendo estos 70 reyes comiendo migajas de la mesa de Adoni-Bezek? Porque Adoni-Bezek tiene una palabra que significa su nombre. Bezek significa relámpago o trueno. Y Adoni representa este dedo, que dice que se los cortaron. Y este dedo, en el ámbito espiritual, en la mano de Dios, representa el ministerio de un apóstol. Este representa el ministerio de un profeta. Él representa a un evangelista. Este otro representa al del pastor y el del maestro. Eso está escrito, eso yo no lo invento, usted lo puede ver en el libro de Efesios. Pero el punto es que a él, siendo, hermano, una persona que con la autoridad tan fuerte que tenía, destruía, andaban aprendiendo de él a ser como él, esos 70 reyes. Por eso dice que ellos comían de las migajas debajo de su mesa. Quiere decir que veían, aprendían a hacer lo que él hace. ¿Sabe una cosa? Yo no puedo andar aprendiendo lo que otros ministros enseñan. Yo tengo que aprender de lo que el Espíritu Santo me enseña. Porque si yo dependo del Espíritu Santo, va a llegar una palabra que va a entrar a su vida y algo Dios le va a corregir. Aunque sea una porción. Pero si estoy solamente copiando predicaciones en YouTube, pues la misma gente que va allá no es la misma gente que viene aquí. Tenemos que buscar los ministros, no las migajas que se caen de la mesa de los amos, sino que tenemos que buscar el pan del cielo que se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Así que usted viene aquí a comer comida de Dios.
Ahora, Dios se las da a sus pastores. ¿Por qué? Porque hay un ángel en cada iglesia. Dios tiene ángeles en las iglesias. Habla al ángel de la iglesia en Éfeso y dile. Habla a la iglesia de la Odisea, al ángel que está en la Odisea. No son los pastores, son los ángeles que le revelan al pastor. Por eso nosotros tenemos ese acceso, los pastores, de consultar en oración para que nos diga, dime Señor si este es el mensaje que tengo que dar. Y entonces, ya cuando uno empieza a trazar la palabra, empieza a edificar a la iglesia. No es porque uno se sea independiente de los ministros, pero a cada iglesia Dios le da una función. En las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis, les habla diferentes cosas. No se están copiando los mensajes unos de otros. A veces el Espíritu Santo, lo mismo que habla aquí, lo habla en otra congregación, pero no porque estamos ahí copiándonos los mensajes, sino porque el Espíritu Santo envía su palabra. Ahora, entendiendo esto, ¿qué tenían que andar esos 70 reyes comiendo de esa clase de migajas? Quiere decir que andaba aprendiendo las costumbres de otros reyes para establecerlas con él. Y entonces, como se tornaron y no se sometieron a su autoridad, los atacaron y entonces les cortó los pulgares, les quitó la autoridad y los tenía sometidos por la fuerza para que no se les fueran. Nosotros los pastores no podemos tener a nadie por la fuerza en la iglesia. Cada uno tiene que aprender a obedecer a Dios, Espíritu Santo, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, que es el pastor de los pastores, y lo obedecen y lo siguen. Y si de repente les dice dale padulán, pues tienen que venir. Pero si de repente les dice ahora nos vamos para el IMSS, también tienen que ir y nadie se puede oponer, porque las ovejas son del Señor. Yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Yo no los únicos que Dios me ha permitido decir que son de los que nacieron de mí. Gracias a Dios aquí están mis hijos trabajando y sirviendo y su descendencia. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que todos los pastores saber que el que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. Y Él le da autoridad a quien Él escoge. Y yo soy dichoso por haber sido escogido para predicar la palabra. Pues tengo que estar sensible. Tengo que estar de madrugada. ¿Qué quieres que hable la iglesia, Señor? ¿Tienes algo que decirnos? De repente una visión, gloria a su nombre. Ya más o menos entiendo por dónde va a ir la cosa. O si no me habla Él, porque si Él ni me escogió no me va a hablar, pero si Él me escoge me va a decir por dónde yo me vaya, entonces la iglesia se va a edificar. Pero no con el pastor, sino con la enseñanza del Espíritu Santo, cuando se la da al pastor. Ahora fíjese una cosa, dice que fueron y pelearon contra unos cananeos y contra unos fereceos. Digo, fueron los cananeos y fueron los fereceos, porque son espíritus que obran, y vamos a ver de qué manera. Ahorita vamos a ir al libro de Marcos capítulo 7 y verso 24 para que usted y yo podamos ver a qué se refiere que ellos tuvieron que pelear contra esas tribus. ¿Por qué tenían que atacarlos y por qué tenían que vencerlos y por qué tenían que hacerle lo que le hicieron a Adón y Besec? Usted va a ver por qué. Marcos capítulo 7 verso 24, cuando lo vea me da un amén. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu, no era el Espíritu Santo, un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un espíritu sucio. Es un espíritu que lleva a la suciedad. Fue y se postró a sus pies. Esta mujer que tenía a su hija que estaba siendo afectada por un espíritu inmundo, y fue a los pies de Jesús. Ahora, dice en el verso 26, la mujer era gentil de la raza Ciro-Fenicia. En Mateo, en el capítulo 5 y capítulo 15 y verso 22, aclara que esa mujer Ciro-Fenicia era cananea. Estoy haciendo un paréntesis nomás para que usted sepa que de esa raza cananea venía una mujer que tenía una hija que estaba terriblemente endemoniada. Dice en el verso 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está ¿qué? Terriblemente endemoniada. Entonces lo que ellos están lidiando con Adón y Besec es cosas que tenían que ver con el ámbito de los demonios.
Hay gente, perdóneme usted que yo hable de eso, hay gente que no quiere saber del chamuco, no queremos saber de él, pero tenemos que confrontarlo a veces. Y la manera de cómo ellos fueron a pelear, lo hicieron con alabanza. Es muy importante que donde hay un problema de alguna posesión demoníaca, se cante a Dios. A mí me tocó una vez en una ocasión estar lidiando, porque fuimos a orar con unas personas que están endemoniadas, y cuando regresamos a la casa había muchas opresiones en la casa, y ya lo reprendía y nomás se pasaba de habitación en habitación, y andaba yo por toda la casa echándolo fuera, y él nomás se andaba como jugando. Entonces les dije a todos los que estamos ahí en la familia, vamos a alabar a Dios, y empezamos a alabar a Dios, ¡pum!, se fue. Ni tanta corretiza que le andaba dando yo, con unos cuantos cantos, salió. ¿Por qué? Porque baja la presencia. Y donde está la presencia de Dios, el enemigo huye. Entonces, esta mujer tenía era de ese linaje, de los cananeos y los fereceos. De ese linaje venía esta mujer y estaba terriblemente endemoniada su hijita. Ahora, volviendo a Marcos, al capítulo 7 y verso 26, Marcos 7, 26, cuando lo vean me dan un amén. Dice, la mujer era gentil, de raza sirofenicia, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los... Fíjese cómo le contestó el Señor Jesús a la sirofenicia, a la cananea. Le está diciendo, mira, tú estás con un espíritu inmundo porque has vivido de una manera inmunda y no eres hija. Pero tienes que esperarte a que primero los hijos se sacien. Y de qué tremendo, qué beneficio tienen los hijos de Dios. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo? Nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios a los que creemos en su nombre. Y para los hijos es la liberación. No es para la gente que está sucia y quiere seguir viviendo suciamente, porque el espíritu lo tiene ahí oprimido. La gente que tiene ese problema, que no quiere nada con Dios, pero que tiene ese problema, va con los brujos para que lo ayuden a liberarlo. Pero no le cambia la vida, sigue siendo sucia, se sale el espíritu y se mete en alguien más. Pero cuando alguien se aparta para Dios, cuando alguien quiere vivir para Dios, cuando alguien quiere ser limpiado por Dios, Dios, hermano, puede conceder la liberación. Pero hay que preparar el corazón en humillación delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona se humilla, Dios lo levanta. Entonces le está diciendo a esa sirofenicia, tú eres no una cananea, no una sirofenicia, tú eres una perrilla. ¿Qué le estaba diciendo, hermano? Verdades terribles. Las verdades duelen. Las mentiras no duelen porque ni son ciertas, pero las verdades sí duelen porque son verdades. Le estaba diciendo, tú has vivido como viven los perros. Tú no te dejas limpiar, para ti no es el pan de los hijos. Y dice más adelante el verso 27, y le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto. Mire, hermano, qué cosa más tremenda en la actitud de esa mujer. Le dijo, sí, cierto, Señor, he vivido como un perro. Y mi hija está así por mi culpa. Porque le dijo, sí, cierto. Y le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Hay quienes, hermano, van y buscan las migajas del enemigo, pero hay quienes vienen y buscan las migajas del pan de Dios. Gente que ha oído en el radio. Por eso, mire, bendiga la estación de radio, porque ahí salen predicadores de todas clases. Y de ahí están aventando pan. Y hay algunos que las puras migajas, un ratito y en el radio y agarran una comida de esa y se la traen. Y dice ella, yo soy de esas, que cuando oigo de Dios, yo tengo oídos para oír. Aunque sean las migajas, ¿por qué? ¿Por qué no comerse todo el pan si el pan se llama Jesucristo? Porque hay gente que no más quiere sus beneficios, pero no lo quiere a Él. Ah, qué tremendo, hermano. Entonces, como esta mujer le dijo, sí, Señor, pero los perrillos también comemos de las migajas, pues, al menos lo que le sobra, no lo comemos nosotros, dijo. Y mire, el verso 29 dice, y le dijo, por esta respuesta, fíjese cómo contestamos a lo que Dios dice acerca de nuestra vida, es cómo va a venir la respuesta de parte de Dios. Por esta respuesta que tú me has dado,
Le dijo, no porque reconoces que eres perrillo, sino por la actitud que dices, sí, Señor. Así como tú dices, así es. Pero yo también quiero comer de esa clase de comida. Y entonces le dice, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hijo. Fíjese que no hubo uno de que te ato y que te reprendo y que fuera y que suéltala y que me pongo en ayuno, no hubo nada de eso. Nomás fue la humillación de la mamá. La mamá causó que cambiara el ámbito espiritual en la vida de su hija, porque estaba siendo afectada terriblemente. ¿Qué persona que esté endemoniada no va a dejarle problemas a sus padres? Tremendo. Pero los demonios cuando llegan en una vida no lo hacen nada bonito, sino que le hace que tenga actitudes bien horribles. Si alguna actitud horrible, dése cuenta que no es usted. Pablo decía, es el mal que habita en mí. No se me ofenda, pero la verdad es el pan para los hijos. Y nosotros somos hijos y para nosotros es la liberación. Pero tenemos que decirle, sí, Señor, límpiame. Sí, Señor, arranca mi vida lo que está mal. Y entonces dice, volviendo a Marcos capítulo 15 y verso 28, acerca de este mismo pasaje que se llama pasajes paralelos. Les llaman paralelos porque van en una misma dirección, pero con diferente autor. En este capítulo 15 y verso 28, cuando lo vean, un amén. Amén. ¿No? 15, 28. Mateo 15, 28. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, y le dijo, grande es tu fe, que te suceda como deseas. ¿Se acuerda que hay una medida que dijo Jesús, que con la medida que uno mira le volverán a medir? Le dijo, así como has sembrado palabras de fe con lo que has hablado y como te has humillado, así te sea hecho. Porque así como has medido, así te viene la medida. Por eso le decía yo que nos conviene dar y sembrar en Dios, en bendición. ¿Por qué? Porque eso se recoge también de regreso. Ahora, le dijo, sea hecho así como tú quieres que te suceda, lo que deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Aquí no dice que está endemoniada, pero si dice que estaba sana, quiere decir que el demonio la tenía enferma. Hay enfermedades causadas por demonios, causadas por actitudes sucias de la gente. Cuando no tenemos a Cristo, vivimos en la vida una vida como todo el mundo la vive, una vida sucia. Usted sabe, amor libre, fornicación, adulterio y todas esas cosas que contaminan a la gente. Pero cuando venimos a Cristo, venimos para que nos limpien. Moisés llegó y lo limpiaron de una actitud violenta. Pero algunos quizás Dios nos limpian del ámbito sexual. Y es necesario. ¿Por qué? Porque ese espíritu tiene que irse. Y entonces la gente puede cambiar para bien. ¿Qué le pasó a María Magdalena? La liberaron de 7 demonios, pero en la presencia de Jesús, cuando estaba llorando a sus pies. Nadie vino a decirle, te ato y te desato y te echo fuera. Nadie anda haciendo eso ahí. Ahí es la humillación con Jesús. La humillación que cada uno de nosotros mostremos ante el Rey nos puede hacer libres en una reunión como esta. De repente lo que era como una adicción se rompe por venir a alabar al Rey. Hay muchos los beneficios que Dios nos da en su presencia. Dios lo puede hacer libre a usted de algo que la tenga sometido, y a mí también. Dios nos puede hacer libres en la entrega y en la respuesta que le demos a lo que Él dice acerca de nosotros. Porque ella no se puso así, ay, ¿por qué me andas haciendo perro? Ay, dime que te digo. No se puso así. Ella le dijo, sí, Señor. Pero a pesar de que soy así, me conformo con las migajas que caen de la mesa. Haber dicho, yo le prendo a Radio Nueva Vida o a Radio Sion. En el ratito que salgo de mi casa para ir al lonche, prendo, hay como migajas. Y dice, sí, pero ¿por qué no te comes todo el pan completo? ¿Por qué no agarrar todo el evangelio completo y llevar una vida cristiana? Dios quiere que todos nosotros no solamente estemos así en las migajas, sino comiéndonos el pan de Dios. Y eso es en cada mensaje, en cada predicación. Pero no nomás llegar a la predicación, es llegar a alabar.
Y una vez que llega uno a alabar a Dios, porque eso es Judá, tiene que también surgir Simeón, oídos para oír la palabra de Dios. Y con eso se va a vencer a Besek. ¿Tiene usted problemas de temperamento fuerte? No me conteste. Con esto se puede vencer. Con venir a alabar a Dios. De repente llega el toro bravo. Dijo Jesús que a él lo rodeaban toros de Basán, fuertes. Y lo golpeaban y lo maltrataban y lo ofendían y lo insultaban. A veces así la gente cuando está sometida a un espíritu inmundo es violenta y peleonera. No le pueden decir ni una miradita porque ¿qué? Nos vemos a la salida, le decía uno a un pastor. Nomás porque el pastor predicando dijo: ay, Jalisco, no te rajes. Ya no quería agarrar la salida del hermano de la iglesia. Ay, Jalisco, no te rajes. Allá lo espero afuera a ver quién es más Jalisco. Queriendo pelear con el pastor. ¿Pero quién era? El espíritu inmundo metido en la persona que lo hace reaccionar así. Pero cuando uno llega y llega uno toro bravo, ¿cuántos toros bravos hay aquí? Ni uno. Ya quedan puros mansos por el... Llega uno bravo, peleándose hasta con la mujer en el carro. ¿Qué no te dije que te apuraras para salir? No lo digo por la mía. Ella es la que me apura. Ya casi es hora. Hay que esperar en el carro. Su nombre. Hay otros que dicen: ahí te quedas, si no ya me voy a la iglesia. Todos bravos. Pues llegan aquí, una buena alabanza, una buena adoración, y se acabó todo bravo. Lo castraron. Al rato llega como un buey. Y un buey, la Biblia dice que a eso compara a Dios los ministros, con un buey. Porque hacen lo que les dicen. Son buenos para dar, son trabajadores a su nombre. Dígase el circo con cuchara grande. Por lo menos nos hacen ovejitas. Por unos tremendos de toros lo pasan a cabra y dan topes, hermano. Peleoneros, aquí no hay ninguno, aquí hay puras ovejas, pero dice la escritura que en aquel día va a juntar a todas las ovejas y va a separar los cabritos de las ovejas. ¿Qué característica tienen los cabritos? Las ovejas comen zacatito, pero los chivos, ay Dios. Un día fuimos a un cirquito que había así como una Sports Arena por ahí en una ciudad, y nos llevó mi papá y mi mamá, mi hermano y yo, y fuimos. Y entonces de repente yo sentí que me hacían del saco así, me hacían así. Y yo estaba acá. Un chivo. Me tenía agarrado el mecatito de la chamarra esa que es para cortavientos. Ay, canijo, que tanto así me saqué. Ya se lo había tragado. Ya me quería bajar la chamarra. Porque los chivos, hermano, comen de todo. No se esperan al zacatito. ¿Usted sabe cuando uno le quiere bajar la chamarra? Que lo andan tijereando, que lo andan criticando, que lo traen al puro chivo. Digo, usted de hecho fuera la actitud de chivo. Aquí no venimos a tijerear a nadie. Aquí venimos a comer el pastito, la palabra de Dios. ¡Ah, su nombre! Gloria. Le dijo el Señor Jesús a esa mujer: por grande es tu fe. ¿Por qué? Por lo que has hecho, cómo te humillaste, aceptaste lo que Dios dice acerca de ti. Digo, usted y yo tenemos que aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros, no lo que el diablo viene y dice. Porque el diablo viene y le puede decir: es que tú eres el mejor y el más guapo. Pero eso es el diablo. O llega uno con Dios y ¿qué va a decir Dios acerca de mí? Por ejemplo, la iglesia en la Odisea, bueno, una de las iglesias en la Odisea le dio una palabra al Señor y le dijo: tú que dices que eres rico y eres un miserable, y crees que que no tienes necesidad y eres un pobre miserable cuitado, le dijo. ¿Y qué le dijo esa iglesia a Dios? Le digo: arrepiéntete, si no te voy a quitar el lugar que tú tienes y vaya a parar en gran tribulación. Ay, hermano, a Dios hay que hacerle caso cuando Él dice lo que Él dice acerca de nosotros. Si Él dice: mira, pastor, es un mentiroso,
Sí, Señor, pero tú no puedes hacer libre. Ah, no, a mí nadie me llama mentiroso. Va a decir, ah, no, Dios es Dios y a Él no se le puede resistir. Por eso es que le digo a esta mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque aceptaste lo que te dije que eras tú. Pero que cuando viene el diablo y te dice, uy, estás bien feo, nadie te va a querer, nunca te vas a casar. Ese es el diablo. Vea qué es lo que dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré a alguien una ayuda idónea. ¿Y para qué? Para que esté bien. Entonces, son embustes del diablo, porque no va a agarrar a una esposa por bonito, sino por trabajador. Ah, ¿cuántas mujeres no les gusta un esposo trabajador? Ay, no se me amontonan. Ah, ¿verdad? Ah, que sí, que aunque esté feo, porque trabaje mucho. Porque ¿para qué quiere un bonito que no se lima las uñas? Y se saca las cejas ahí, hombres bonitos. Se un reprenda al diablo, hermano, ¿para qué quiere uno de esos? Mejor uno ahí trabajador que tenga las manos cayudas, aunque sea. Que aunque le raspe cuando le agarra la mano, pero porque le trae sustento para su casa. Ahí es donde va a sentir lo lícito, la provisión. ¡Ah, su nombre! Entonces, volviendo a Marcos capítulo 7 y verso 30, dice la escritura, cuando ella volvió a su casa, halló algo. ¿Ya lo vio en la pared? Marcos 7:30, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Usted no sabe los beneficios que le acarrea venir a la iglesia cuando viene a buscar al Señor. De repente, los tantos problemas que están ahí en la casa, de repente ya no está el chamaco ahí. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra. Por cuanto tu fe es grande. Y tu fe es grande porque tienes oídos para oír lo que Dios habla acerca de tu vida. De repente hay gente que tiene problemas fuertes en la casa, pero viene a la iglesia. De repente llegas a tu casa, Enrique, y Lupita está sana. ¡Ah, su nombre! ¿Por qué? Si nadie estuvo ahí orando por ella. Porque Dios es todopoderoso. Y sabe qué es lo que tú deseas. Y sabe qué es lo que necesitas. Y si Dios lo que quiere es cambiarte la vida y tú te dejas, viniendo y abriendo tu corazón y diciendo amén, Señor, y aquí estoy temprano. Porque hay unos que llegan tarde, hermano. Ese tarde lo dejé con lumbre. Pues tenemos que llegar temprano para sacar los beneficios de vencer al cananeo. Qué gusto, hermano. Imagínense que el Canelo, ¿sabe quién es el Canelo, el boxeador? Que llegara al último round nomás ahí para decir, en esta esquina el campeón, y ni peleó. Alguien suave, pero no es así. Tiene que estar desde el principio y se tiene que fajar. Y de repente le ponen un ojo de cotorra. Pero cuando gana, se la fajó la pelea. Hay muchos cristianos así, hermano, como el primer ejemplo que puso el Canelo, y ahí gana el último para decir, ganamos, vine por la bendición de hoy. No, hermano, y la batalla y el ojo de cotorra también le tiene que tocar. Porque en la batalla no nomás el enemigo recibe. Decía otra vez, ¿verdad? Me recordó ver a Fernando Martínez, que dijo que en la Biblia está el Evangelio de Jesucristo, el box. El box es bíblico y está en el Evangelio, porque dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hacen chiste de todo, ¿verdad? Pero los principios son los que a nosotros nos interesan. Por eso no podemos llegar nomás a decir soy libre, soy vencedor, ni siquiera vino a pelear la batalla, hermano, porque cada vez que venimos a orar aquí, usted no se imagina todo lo que tenemos que despejar en los aires. Cuando usted le canta al Señor, hermano, las potestades se abren paso. Y por eso es importante llegar desde el principio, hermano. ¿Cómo ve usted una nación como Guatemala contra El Salvador? Que dicen que se acabó la guerra porque se le acabó las balas, a la gasolina, a los tanques de guerra se les acabó la gasolina, no pudieron seguir la guerra y se pusieron en paz. Según en la antigüedad, no podemos llegar así, hermano,
sin pelear la batalla. Tenemos que llegar y no podemos llegar cuando se me acabó la gasolina. Tenemos que llegar a echarle lumbre al altar. Elías, cuando confrontó a los sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal, les dijo: el que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y ahí andaban aquellos desde tempranito el servicio, cortándose y sajándose y buscando que venía la presencia de Dios, y no llegaba. ¿Por qué? Porque tenían mucha ira en sus vidas. Pero llegó Elías y preparó un altar en su debida forma, y nomás le dijo: ahora, Señor, respóndeme con fuego, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. No dijo para que vean que yo soy tu ministro, no dijo así. Para que vean que tú eres Dios. Bajó fuego del cielo y consumió el altar. Hermano, es un servicio de un hijo de Dios. Dios puede cambiar todas las cosas. Cuando usted viene a la iglesia, de repente llega por allá cerca de su casa, se encuentra a Tony bien tranquilo, después de que lo preocupa mucho por su condición física. Yo no sé si tienes alguna preocupación en tu casa, en tu familia, pero tú vente a la iglesia a alabar a Dios. Cuando regresas a tu casa, lleva esa fe. Esa fe que está escrita aquí, que dice: se ha hecho, porque grande es tu fe, por tu respuesta. Cómo tú le respondes a Dios, cómo tú y yo le respondemos a Dios, cómo va a venir la respuesta. Va a decir el Señor: se ha hecho como quieres con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino, con tu patrón, con el mayordomo. Se ha hecho como deseas. De repente baja un ángel, agarra al chamuco, se lo lleva, y el mayordomo se pone bien suave. De repente la esposa se convierte otra vez en la que era, una palomita, y dejó de ser la leona. De repente el ogro que era el marido ya volvió a ser el amorcito de su vida. Gloria a Dios. ¿Qué prefiere usted? La respuesta de Dios. Estos 70 reyes andaban comiendo migajas de Adón y Besé. ¿Para qué queremos, hermano, andar con actitudes copiadas? ¿Sabe por qué yo soy tan macho? Porque así me enseñó mi tío. Comiendo migajas de Adón y Besé, mejor coman las migajas del pan de Dios. Ahí le va una migaja del pan de Dios, si usted la quiere recibir. Salmo 112, 9. Cuando lo vean, dan amén. Salmo 112, 9. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Cuando usted se compadece del pobre, dice el Señor, honores para este. ¿Por qué? Porque se ha compadecido del pobre. Le ha dado. Otro pasaje precioso es este, Lucas 6:31. A ver cuántos varones hay aquí. Levanten la mano, los varones. Digan: esta palabra es para mí. No para las hermanas, para los hermanos. Dice Lucas 6:31. Amén. Y así como quieres que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. ¿Cómo yo debo tratarte? Como quiero que me trates. ¿Sabe que el respeto no es automático? Se siembra y se cosecha. Si usted se acerca conmigo y yo le hablo con respeto, usted me va a respetar a mí. O si yo le falto el respeto, pues ¿cómo va a respetar? Así como quieras que hagan contigo, así tienes que hacer. Pero muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasamos con los varones? Que queremos que la mujer se nos sujete por la fuerza. Y la escritura dice: pero ama a tu mujer como a ti mismo te amas. En otras palabras, así como eres bueno para comprarte tus zapatitos, cómpreselos también a ella. Y ya si no se va a someter su esposa, claro que se va a someter a ponerse los zapatos. Dice: muchos son los beneficios que me ha dejado Dios. ¿Sabe una cosa? Este asunto de la honra, del respeto, del honor, Dios lo tiene para el que está dispuesto a sembrar eso. ¿Cuántos reciben palabra de Dios? Si la palabra ha llegado a su vida, dígale: gracias, Señor, porque hablas a mi vida. En tu palabra hay ejemplo
para que yo lo siga. Para que yo lo siga. Permítame unos segunditos, cerrar sus ojos. Si hubiera aquí alguna persona que no ha recibido a Jesucristo, es una muy buena oportunidad para decirles: